El momento más devastador de esta historia no es la condena. No es la extradición. No es la cadena perpetua. No es siquiera el traslado a la prisión más oscura del sistema estadounidense. El momento más devastador es un hombre de 30 y tantos años, solo en una celda de concreto a miles de kilómetros de México, recibe la noticia de que su padre ha muerto. No puede llamar a nadie. No puede abrazar a su madre. No puede estar en el funeral. No puede despedirse. Probablemente un funcionario entró, dijo lo que tenía que decir y se fue. Y él se quedó solo con eso. Con el silencio. Con el concreto. Con la noticia. Con todo lo que su padre representaba para él, que era todo, absolutamente todo, y que ahora ya no existe en ningún lugar del mundo. Eso es hacia donde va esta historia. Todo lo demás es el camino que llevó hasta ese momento. Hay niños que nacen con un destino elegido por otra persona. No una vocación. No una inclinación familiar. Un destino impuesto. Diseñado. Construido con la misma frialdad con la que se planifica una operación, se recluta a un operador o se traza una ruta de tráfico. Rubén Oseguera González nació en California con ciudadanía estadounidense. Eso, que podría haber sido su puerta hacia cualquier otra vida, se convirtió décadas después en una de las ironías más brutales de su historia. El país que le dio la nacionalidad fue el mismo que le construyó una celda de la que nunca va a salir. Pero eso todavía estaba lejos cuando nació. Lo que estaba cerca, lo que lo rodeó desde antes de que pudiera entender nada, era una familia donde ciertas palabras tenían un peso que la mayoría de los niños nunca conocen. Donde la presencia o ausencia del padre no se explicaba con trabajo o con viajes, sino con algo más grande, más oscuro, más imposible de nombrar en voz alta frente a extraños. Su padre era Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho. El hombre que construiría el cártel más violento que México había visto en décadas. El hombre que convertiría el CJNG en una máquina de terror y de dinero que operaba con una brutalidad que hacía que incluso otros cárteles lo miraran con una mezcla de respeto y miedo. El hombre que durante años fue el objetivo más buscado por las agencias de seguridad de dos países y que durante años siguió libre, siguió operando, siguió construyendo el imperio que quería dejarle a su hijo. Su madre era Rosalinda González Valencia. La jefa. No era una figura decorativa ni una esposa que miraba desde lejos. Era parte funcional de la estructura. Con acceso. Con conocimiento. Con un papel que los investigadores documentarían con detalle en los años posteriores. Rubén nació dentro de eso. No eligió esa familia. No eligió ese apellido. No eligió ese mundo. Pero a los 14 años, alguien eligió por él. Hay una edad en la que los padres deciden qué tipo de hombre quieren que sea su hijo. Algunos deciden con el ejemplo. Con los valores que transmiten. Con el tipo de conversaciones que tienen alrededor de una mesa. Con lo que permiten y lo que prohíben. El Mencho decidió de otra manera. A los 14 años, Rubén empezó a ser integrado en la operación. No como testigo. No como aprendiz pasivo. Como participante. Como alguien que necesitaba aprender el negocio desde adentro, desde el nivel más básico hasta el más alto, porque ese era el plan. Ese siempre había sido el plan. El heredero necesitaba conocer el imperio que iba a heredar. No hay manera de saber exactamente qué sintió Rubén en ese momento. Si hubo algo parecido al miedo. Si hubo algo parecido a la duda. Si alguna vez, en algún momento de su adolescencia, pensó que podía querer algo diferente. Lo que sí se sabe es que no hubo diferente. Lo que hubo fue el CJNG. Las rutas. Las operaciones. Las órdenes. La violencia que con el tiempo dejó de ser algo que veía desde lejos y se convirtió en algo que ejecutaba y supervisaba. Hay una diferencia entre crecer en una familia criminal y ser reclutado activamente por esa familia criminal. Rubén vivió las dos cosas al mismo tiempo. Y la segunda borró cualquier espacio que hubiera podido existir para algo distinto. A los 14 años le cerraron todas las puertas. Él no lo sabía todavía.
El Menchito, como empezaron a llamarlo, no fue un heredero simbólico. No fue el hijo del jefe que aparece en las fotos y cobra respeto por el apellido sin haber ganado nada. Fue un operador real. Las acusaciones que los fiscales estadounidenses construyeron a lo largo de años no lo describen como una víctima del entorno familiar. Lo describen como un líder criminal por derecho propio. Con autoridad dentro de la estructura. Con capacidad de dar órdenes que otros ejecutaban. Con participación directa en operaciones de tráfico masivo de cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia el mercado estadounidense. Las cantidades que pasaban a través de las rutas que él supervisaba no son cantidades que caben en la imaginación ordinaria. Son números que describen la escala de una empresa criminal que operaba con la lógica y la eficiencia de cualquier organización multinacional. Con la diferencia de que la materia prima destruía vidas en ambos lados de la frontera y que la herramienta de resolución de conflictos era la violencia aplicada con una brutalidad que los registros documentan de manera que no necesita dramatismo para resultar devastadora. Y entre todas las acusaciones que se acumularon en su expediente, hay una que tiene un peso diferente. Una que en cualquier contexto habría resultado impensable para la mayoría de las personas. En 2015, un helicóptero militar mexicano fue derribado en Jalisco. Los investigadores apuntaron al Menchito. No como testigo. No como colaborador periférico. Como el hombre que ordenó que eso ocurriera. Ese fue el momento en que la escala de lo que era se hizo completamente visible. No era el hijo que seguía los pasos del padre desde una distancia segura. Era alguien que había adoptado el lenguaje del poder absoluto con la misma naturalidad con la que su padre lo había adoptado antes que él. Pero lo que no había adoptado todavía era la prudencia de su padre. Y eso iba a costarle todo. El Mencho era un hombre que entendía algo fundamental sobre la supervivencia en el tipo de negocio en el que operaba, la visibilidad es el enemigo. Vivía oculto. Se movía con extremo cuidado. Entendía que el poder real no se exhibe, se ejerce, y que exhibirlo era la manera más eficiente de invitar a las consecuencias que quería evitar. Su hijo no aprendió esa lección a tiempo. El Menchito se movía con una confianza que los que lo observaban desde los servicios de inteligencia describían como arrogancia. La sensación de que el apellido era suficiente escudo. De que la red de protección que su padre había construido era impenetrable. De que las reglas que aplicaban para otros simplemente no aplicaban para él. Esa sensación no era completamente irracional. Había evidencia que la sustentaba. Fue detenido en México en más de una ocasión. Con dinero. Con armas. Con evidencia que en circunstancias normales habría bastado para mantenerlo preso. Y en más de una ocasión, los mecanismos que el CJNG había construido dentro del sistema legal mexicano funcionaron exactamente como habían sido diseñados para funcionar. Lo soltaron. Eso es lo que pasa cuando el sistema está suficientemente penetrado. Eso es lo que pasa cuando los jueces que deberían condenarte son parte de la misma red que te protege. La ley existe en el papel. En la práctica existe otro sistema. Y ese otro sistema, por un tiempo, funcionó para él. Pero los sistemas de protección tienen límites. Y los límites se alcanzan cuando la presión desde afuera es suficientemente grande. En 2015 fue capturado de nuevo. Esta vez no lo soltaron. Las prisiones mexicanas de alta seguridad no son el ADX florense. Pero son lo suficientemente duras como para que quien entra en ellas entienda que algo cambió de manera irreversible. Que el mundo que existía fuera de esos muros ya no es accesible de la misma manera. Que las decisiones que se toman desde adentro tienen un alcance diferente al que tenían desde afuera. Rubén pasó años en esas prisiones. Años en los que su padre seguía libre. Seguía operando. Seguía siendo el objetivo más buscado de dos países sin ser capturado. Seguía siendo el Mencho mientras su hijo pagaba el precio de la visibilidad que él nunca se permitió. Esos años en prisiones mexicanas fueron solo el comienzo. Porque en 2020 llegó lo que el Mencho había temido desde que su hijo fue capturado por primera vez. Lo que había trabajado para evitar. Lo que tenía el potencial de destruir no solo a Rubén sino a la estructura completa de lo que él había construido. La extradición.
El gobierno mexicano entregó a Rubén Oseguera González al sistema de justicia estadounidense. Y el sistema de justicia estadounidense no funcionaba como el mexicano. Hay un momento en que alguien entra en una sala de tribunal en Estados Unidos y entiende que lo que va a pasar ahí no tiene nada que ver con lo que había pasado antes en México. No hay jueces que puedan ser alcanzados. No hay mecanismos que puedan ser activados. No hay red de protección que tenga alcance suficiente para funcionar en ese espacio. Hay pruebas. Hay testigos. Hay fiscales que llevan años construyendo un caso con la paciencia y el rigor que el sistema estadounidense permite y que el sistema mexicano, en los espacios donde el CJNG había operado, no siempre había podido aplicar. El caso que los fiscales presentaron contra el Menchito no era el caso de un personaje periférico arrastrado por las circunstancias familiares. Era el caso de un líder criminal. Con autoridad. Con decisiones. Con consecuencias que se medían en kilos de droga, en vidas destruidas por el fentanilo que llegaba a las calles estadounidenses, en los muertos que dejaban las operaciones que él había supervisado o dirigido. La fiscalía construyó ese caso pieza por pieza. Y lo presentó con la claridad de quien sabe que no necesita exagerar porque los hechos, por sí solos, son suficientemente devastadores. El veredicto no fue una sorpresa. Culpable. 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 Cada cargo. Cada acusación. Sin excepción. Pero lo más devastador no fue el veredicto. Lo más devastador fue lo que ocurrió en el momento previo a la sentencia. La decisión que Rubén tuvo que tomar. Una decisión que define, más que cualquier otra cosa en su historia, quién era en el fondo este hombre. Los fiscales le ofrecieron un trato. No era una oferta generosa. No era la libertad ni nada que se le pareciera. Era la posibilidad de reducir una condena que de otra manera iba a ser incompatiblemente larga con cualquier esperanza de vida fuera de una celda. El precio del trato era uno solo. Cooperar. Hablar. Dar información que llevara a capturas, que desmantelara estructuras, que aportara lo que los investigadores necesitaban para avanzar en la persecución de quienes todavía operaban. Y para que ese trato tuviera el valor que los fiscales necesitaban, parte de lo que tendría que proporcionar era información sobre su madre. Rosalinda. La jefa. La mujer que lo había traído al mundo. La mujer que, según todos los indicios que los investigadores habían construido a lo largo de años, no era ajena a las operaciones de la familia. Que tenía un papel. Que sabía cosas. Que era, en el lenguaje de las investigaciones criminales, un objetivo. Para salvar algo de su propia vida, Rubén habría tenido que entregar a su madre. Decidió no hacerlo. Guardó silencio. Y con ese silencio, cerró la última puerta que existía entre él y la celda en la que iba a pasar el resto de sus días. No hay manera de saber con certeza lo que pasó en ese momento. Si hubo deliberación larga o si fue inmediato. Si hubo algo parecido a la paz después de la decisión o si la devastación fue completa desde el primer segundo. Si en algún momento dudó. Lo que sí se sabe es el resultado. Cadena perpetua. Más 30 años. Más una multa multimillonaria que ningún ser humano en sus circunstancias podría pagar jamás. Una condena diseñada no para rehabilitar ni para castigar por un tiempo determinado. Una condena diseñada para que ese hombre nunca más toque el mundo con las manos. Las prisiones federales estadounidenses tienen niveles. La mayoría de las personas que imagina una prisión de alta seguridad imagina algo que está muy por debajo de lo que existe en el estrato más alto del sistema. Las prisiones de máxima seguridad ordinaria son duras. Son aislantes. Son lugares donde la vida se estrecha de maneras que quien no las ha vivido no puede imaginar completamente. Pero existe algo por encima de eso. El ADX Florence. En Colorado. Construido para los casos que el sistema considera demasiado peligrosos o demasiado significativos para existir en cualquier otro lugar. La instalación que los funcionarios describen con eufemismos administrativos y que los que la conocen desde adentro describen de una manera que no necesita eufemismos. Rubén fue trasladado al ADX Florence. Sin aviso previo. Sin explicación pública.
sin el tipo de proceso visible que hubiera permitido a su familia prepararse para lo que significaba ese traslado. La celda donde vive ahora es de concreto. No es una metáfora. Es literalmente una caja de concreto. Con una cama de concreto. Con un escritorio de concreto. Con estantes de concreto. Con una ventana pequeña que apunta hacia el cielo, solo hacia el cielo, diseñada para que quien está adentro vea luz sin poder ver nada que le dé información sobre el mundo que existe más allá de esos muros. 23 horas al día en ese espacio, 1 hora afuera, en un pozo de cemento con paredes suficientemente altas para que el único horizonte visible sea el pedazo de cielo encima. Sin contacto real con otros presos. Sin conversaciones. Sin el tipo de interacción humana que los estudios sobre aislamiento prolongado describen como necesidad básica que si no se satisface produce consecuencias que el cerebro no puede evitar. La comida entra por una ranura. Así es como recibe lo que necesita para seguir vivo. Por una ranura en la puerta. Sin contacto. Sin ver la mano que la entrega. Ahí vive Rubén Oseguera González. Ahí va a vivir hasta que muera. A menos que algo cambie. Y nada va a cambiar. Los nombres con los que comparte destino en ADX Florence son nombres que aparecen en los libros de historia criminal del último siglo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. El Chapo. El hombre que durante décadas fue el nombre más famoso del narcotráfico mexicano, que escapó de prisiones mexicanas de alta seguridad con una impunidad que parecía sobrenatural. Que fue finalmente capturado y extraditado y que ahora vive exactamente las mismas condiciones que Rubén. La misma celda. El mismo concreto. El mismo pedazo de cielo como único horizonte. Terroristas. Asesinos en serie. Personas cuya presencia en ese lugar define el tipo de institución que ADX Florence es. Rubén llegó ahí a los 30 y tantos años. Va a estar ahí cuando tenga 40. Cuando tenga 50. Cuando tenga 60, si llega a esa edad. Cuando tenga 70. Cuando su cuerpo envejezca en esas mismas paredes, en esa misma cama de concreto, mirando ese mismo pedazo de cielo que es lo único que le queda del mundo que existía afuera. No hay manera de hacer que eso suene menos brutal de lo que es. No hay marco narrativo que lo suavice. Es lo que es. Un hombre enterrado en vida. Pero lo más brutal todavía no había ocurrido cuando llegó a la ADX Florence. Lo más brutal estaba esperando. Con la paciencia que tienen las cosas inevitables. Las cosas que van a ocurrir porque el mundo que existe afuera de esa celda no se detiene solo porque hay alguien encerrado que no puede participar en él. El Mencho siguió operando después de que su hijo fue extraditado. Siguió siendo el objetivo más buscado. Siguió siendo el fantasma que los servicios de inteligencia de dos países perseguían sin poder cerrar el cerco. Siguió siendo el nombre que aparecía en los informes y en las conferencias de prensa sin que nadie pudiera poner una fecha concreta a su caída. Durante años eso fue así. Y luego dejó de ser así. Las operaciones militares en Jalisco que culminaron con la caída del Mencho son parte de la historia que el mundo supo de una manera ordenada. Con comunicados y con la lógica narrativa que los hechos de gran escala tienen cuando se ven desde afuera. Pero hay una versión de esa historia que nadie contó con detalle. La versión de Rubén. Imagina recibir esa noticia en una celda de concreto en Colorado. No hay teléfono disponible para hacer una llamada cuando quieres. No hay televisión encendida en una sala común donde la noticia llega de manera ordinaria. No hay alguien de confianza que pueda hablar contigo durante el tiempo que necesitas para procesar algo de esa magnitud. Hay un funcionario. Hay el protocolo institucional para comunicar noticias de este tipo a los internos. Hay las palabras que ese protocolo requiere. Y hay el silencio que viene después de esas palabras cuando el funcionario se va y cierra la puerta y Rubén se queda solo con lo que acaba de escuchar. Su padre está muerto. El hombre que lo trajo al mundo. El hombre que decidió cuál sería su destino cuando tenía 14 años. El hombre por el que eligió no hablar cuando podría haber cambiado algo de su propia condena. El hombre que construyó el CJNG y que planeó durante años que su hijo sería quien lo heredara.
El hombre que fue capturado primero en su propio hijo, antes de ser capturado él mismo. Ese hombre ya no existe. Y Rubén está solo en una celda de concreto en Colorado, sin poder llamar a su madre, sin poder llamar a su hermana, sin poder estar en el funeral, sin poder despedirse, sin poder nada. En México, ese funeral ocurría de una manera que en cualquier otra circunstancia habría sido la escena de un poder simbólico enorme. Corridos. Coronas. El tipo de ceremonia que en el mundo del narco mexicano funciona como declaración de que el hombre que murió importaba, que su legado importa, que la estructura que construyó sigue de pie. Y su heredero estaba solo en una celda. Sin poder escuchar los corridos. Sin poder ver las coronas. Sin poder estar en el único lugar donde su presencia habría tenido algún sentido en ese momento. Eso no es una metáfora de la soledad. Eso es la soledad en su forma más física y más irreversible. Para entender completamente lo que ese momento significa, hay que volver al principio. Al niño que nació en California con ciudadanía estadounidense. Al adolescente que fue integrado en las operaciones del cártel a los 14 años sin que nadie le preguntara si eso era lo que quería. Al joven que aprendió el lenguaje del poder y la violencia porque ese era el único idioma que se hablaba en su casa. ¿Hubo alguna vez una versión alternativa posible? Es una pregunta que no tiene respuesta. Pero es una pregunta que pesa. Que pesa porque la respuesta más honesta es que probablemente sí existió esa posibilidad en algún punto muy temprano. Que el niño que nació en California podría haber tenido una vida completamente diferente si las decisiones que tomó otra persona, las decisiones que tomó su padre, hubieran sido diferentes. Pero no fueron diferentes. Y la vida que Rubén tiene ahora, la celda de concreto, el pedazo de cielo, la comida por la ranura, el aislamiento de 23 horas diarias, la imposibilidad total de tocar el mundo. Todo eso es el resultado directo de una cadena de decisiones que empezó mucho antes de que él tuviera edad de tomar ninguna. La tragedia de Rubén Oseguera González no es solo la de un criminal que pagó las consecuencias de sus crímenes. Es la de un hijo que fue convertido en una herramienta. En un instrumento del proyecto de poder de su padre. En el recipiente donde el Mencho depositó la ambición de construir algo que durara más allá de él mismo. Y el instrumento se rompió. Antes de poder servir para lo que fue construido. Los años que Rubén pasó en prisiones mexicanas antes de la extradición son un periodo de su historia que está menos documentado que lo que vendría después, pero que tiene su propio peso. Estar preso en México como hijo del Mencho no es lo mismo que estar preso como cualquier otro condenado. La red del CJNG tenía alcance dentro de las prisiones. Había recursos. Había formas de comunicación que el sistema oficial no podía controlar completamente. Había una versión degradada pero funcional de la existencia que el mundo exterior ofrecía. Eso no era libertad. Pero era algo. La extradición lo borró. El día que los agentes estadounidenses lo recibieron en suelo americano fue el día en que todo lo que el apellido podía hacer por él dejó de funcionar. El alcance del CJNG en México, real o parcial, no cruza esa frontera de la misma manera. No tiene los mismos mecanismos. No tiene el mismo tipo de penetración institucional que había hecho posible que 2 detenciones anteriores resultaran en liberaciones. En Estados Unidos, Rubén Oseguera González era simplemente un acusado. Con un expediente. Con una fiscalía que había trabajado durante años para construir el caso más sólido posible. Con un sistema que no tenía las mismas vulnerabilidades que el que su padre había aprendido a explotar en México. Esa diferencia lo cambió todo. El juicio fue el momento en que la escala de lo que había hecho, y lo que su familia había construido, se desplegó en un espacio público con una claridad que ningún corrido, ninguna narrativa de poder, ninguna mitología del narco podía oscurecer. Los fiscales presentaron números, rutas, testimonios. La arquitectura detallada de una operación criminal que había enviado cantidades de droga hacia el mercado estadounidense que se medían en toneladas, no en kilos. Que había generado ganancias que se medían en miles de millones, no en millones. Que había producido un nivel de violencia en México que había afectado a comunidades enteras de maneras que los números no pueden capturar completamente.
Y en el centro de todo eso estaba Rubén. No como figura periférica. Como actor principal. Como alguien que no solo había heredado el apellido sino que había adoptado el rol que ese apellido implicaba con una completitud que los fiscales documentaron de manera implacable. La declaración de culpabilidad no fue sorpresa para nadie en la sala. Pero el momento de la sentencia tuvo algo que va más allá de los números de años y las cifras de la multa. Tuvo el silencio de un hombre que en ese momento entendió exactamente qué significaban las palabras que acababa de escuchar. Que no había apelación que pudiera revertir esto. Que no había mecanismo disponible. Que la decisión que había tomado de no cooperar, de proteger a su madre, tenía un costo que ahora tenía nombre y número y que era irreversible. Cadena perpetua. Más 30 años. Esas palabras no son abstractas cuando se aplican a tu propio cuerpo. Cuando entiendes que se refieren a todo el tiempo que te queda de vida. Que no existe la posibilidad de un final diferente. Que el arco de lo que te queda por vivir se reduce a esas paredes, a ese concreto, a ese pedazo de cielo. Ahí fue donde todo terminó de romperse. El traslado al ADX Florence no fue parte de la sentencia original. Ocurrió después. Sin anuncio. Sin explicación pública detallada. El tipo de decisión administrativa que el sistema federal puede tomar sin que nadie tenga que justificarla en términos que una persona común pueda cuestionar. Hay razones que los funcionarios podrían citar. Nivel de peligrosidad. Perfil del interno. Necesidad de aislamiento para prevenir comunicaciones que pudieran afectar operaciones criminales activas afuera. Pero para Rubén, las razones administrativas no cambian nada de lo que significa despertar en esa celda cada mañana. El ADX Florence fue diseñado en los años 90 para resolver un problema específico. ¿Qué hacer con los presos considerados demasiado peligrosos o demasiado influyentes para existir en el entorno de una prisión federal ordinaria? La solución fue el aislamiento casi total. No el castigo visible y brutal que caracterizan ciertas instituciones. Algo más sofisticado y en ciertos sentidos más devastador, el vaciamiento sistemático de todos los estímulos que hacen que la existencia se sienta conectada a algo. Sin contacto real con otros presos. Sin conversaciones que no sean las estrictamente necesarias con funcionarios. Sin visitas regulares del tipo que en otras prisiones permiten mantener un hilo de conexión con el mundo exterior. Sin la posibilidad de sentir que lo que haces dentro de esas paredes tiene alguna relación con lo que ocurre afuera. Los estudios sobre aislamiento prolongado en condiciones similares documentan lo que eso produce en el cerebro y en la psicología de los seres humanos. No con dramatismo. Con datos clínicos que son en muchos sentidos más perturbadores que cualquier dramatismo. El cerebro necesita estímulo. Necesita interacción. Necesita la sensación de que el tiempo pasa hacia algo. Cuando eso no está disponible de manera sostenida, empiezan a ocurrir cosas. Cosas que tienen nombre clínico pero que en términos más directos significan que la mente empieza a doblarse sobre sí misma de maneras que no puede controlar. Rubén vive eso. Cada día. Desde que lo trasladaron. Y lo va a vivir hasta el final. Su padre construyó el CJNG con la visión de un hombre que pensaba en décadas, no en años. La estructura que levantó desde Jalisco hacia el resto del país y desde ahí hacia los mercados internacionales no fue el producto de la improvisación. Fue el resultado de una arquitectura deliberada. De decisiones sobre dónde construir presencia, cómo penetrar instituciones, cómo eliminar competencia. Cómo crear la clase de miedo que hace que las personas tomen ciertas decisiones sin que nadie tenga que decirles explícitamente cuáles son sus opciones. El Mencho pensó en la permanencia. Pensó en el legado. Y en ese pensamiento sobre el legado, su hijo ocupaba el lugar central. La ironía de eso es tan brutal que resulta difícil de sostener sin que algo se quiebre. El hombre que pasó años construyendo un imperio pensando en dejárselo a su hijo terminó construyendo la celda en la que ese hijo iba a pasar el resto de su vida. No directamente. No con esa intención. Pero con una cadena de decisiones que, vista en retrospectiva, tiene una lógica tan inevitable que la palabra tragedia no parece exagerada. Cuando el Menchito tenía 14 años y su padre lo integró en las operaciones,
el Mencho probablemente vio eso como el comienzo de la formación del heredero. Como el primer paso en el proceso de convertir a su hijo en el hombre que iba a continuar lo que él había construido. Lo que en realidad estaba haciendo era firmar la condena de su hijo. Sin saberlo. Sin poder saberlo. Esa es la dimensión de la tragedia que la historia del Menchito contiene y que ninguna narrativa de poder criminal puede oscurecer. La familia Oseguera González Valencia fue durante años la imagen de lo que el narco mexicano produce cuando alcanza cierto nivel de consolidación. No solo un capo. Una estructura familiar. Un proyecto de poder multigeneracional. Con el padre en el centro. Con la madre como figura que los investigadores documentaron con creciente detalle a lo largo de los años. Con los hijos como piezas de un plan que iba más allá de la generación fundadora. Ese proyecto existe ahora en forma de ruinas. El Mencho está muerto. El heredero está enterrado en vida en Colorado. Rosalinda está en una situación que las fuentes que siguen la historia de la familia describen con términos que no sugieren fortaleza ni continuidad. Otros miembros de la familia que en distintos momentos aparecieron en los márgenes de las investigaciones han enfrentado sus propias consecuencias. Y el CJNG, el cártel que se suponía que iba a ser el legado eterno del Mencho, el empire que Rubén debía heredar y continuar, está en un estado que no se parece al que existía cuando todo esto empezó. Las estructuras de liderazgo están fragmentadas. Los sucesores se disputan lo que queda con la lógica de la violencia que caracteriza esas disputas cuando el centro gravitacional que las mantenía unidas ya no está. El plan de sucesión que el Mencho había construido alrededor de su hijo no funcionó. No porque no hubiera sido diseñado con cuidado, sino porque el sistema que tenía que implementarlo fue desmantelado antes de que pudiera funcionar. Y el heredero está en Colorado. Solo. Con un pedazo de cielo como único horizonte. Hay algo que está en el centro de esta historia y que la hace más que la historia de un criminal que pagó el precio de sus crímenes. Es la historia de lo que un padre le puede hacer a un hijo cuando lo convierte en instrumento de un proyecto que no eligió. Rubén Oseguera González cometió crímenes graves. Los fiscales lo documentaron con una exhaustividad que no deja espacio para la duda. Las consecuencias que sus acciones tuvieron para personas reales, para familias que perdieron a alguien al fentanilo que pasaba por sus rutas, para comunidades afectadas por la violencia que él supervisó o dirigió. Esas consecuencias son reales y son devastadoras y no desaparecen porque su historia también contenga una dimensión trágica. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Pero la pregunta que la historia del Menchito plantea, la pregunta que no tiene respuesta cómoda ni respuesta simple, es qué habría sido de ese niño nacido en California con ciudadanía estadounidense si alguien hubiera tomado decisiones diferentes cuando tenía 14 años. No el mundo. No el sistema. Una sola persona. Su padre. Esa pregunta no absuelve a Rubén de nada. Pero tampoco desaparece. Y en esa celda de concreto en Colorado, con 23 horas de silencio al día y un pedazo de cielo como único horizonte, es probable que Rubén la haya pensado más veces de las que cualquiera de nosotros podría imaginar. El día en que supo que su padre había muerto. Ese día tiene un peso que supera todo lo demás en esta historia. Que supera la extradición, la condena, el ADX Florense, los 23 años de aislamiento diario que llevan acumulándose desde que llegó ahí. Porque ese día convirtió el encierro en algo que el encierro ordinario, por brutal que sea, no contiene de la misma manera. Lo convirtió en orfandad. El Mencho no era solo el padre de Rubén. Era su arquitecto. El hombre que diseñó cada aspecto de lo que Rubén se convirtió. El hombre cuya visión determinó el arco completo de la vida de su hijo. El hombre que lo amaba, si lo amaba, de una manera tan mezclada con el proyecto de poder que separarla se hace imposible desde afuera. Y ese hombre ya no existe. En México, en ese momento, su nombre llenaba el espacio público. Las redes sociales. Los medios. El tipo de reverberación que produce la caída de una figura de ese tamaño. El funeral que en ese mundo tiene las dimensiones simbólicas que tiene. Corridos. Coronas de flores. Hombres armados llorando.
El poder simbólico de una ceremonia que afirma que el nombre importó, que la vida importó, que lo que se construyó bajo ese nombre tiene peso en el mundo. Y Rubén estaba en Colorado. En concreto. Con la ranura por donde entra la comida. Con el pedazo de cielo. Con la noticia que un funcionario le dio y que se llevó consigo cuando cerró la puerta. Solo con eso. ¿Qué hace un hombre en esas circunstancias? No hay respuesta que pueda ser verificada desde afuera. No hay acceso a lo que ocurrió en esa celda durante las horas que siguieron a esa noticia. No hay manera de saber si hubo lágrimas o si el encierro prolongado ya había cambiado algo en la manera en que las emociones se procesan. No hay manera de saber si hubo rabia o si la rabia ya no tiene lugar a dónde ir en ese espacio. Lo que hay es la certeza de que ese momento ocurrió. Que fue real. Que un hombre estaba solo en una celda y recibió la noticia de que su padre estaba muerto y que no pudo hacer nada con esa noticia excepto cargarla en ese mismo espacio. Hay personas que mueren solos. Hay personas que reciben noticias devastadoras sin tener a nadie cerca. Hay personas que atraviesan los momentos más oscuros de su existencia sin el tipo de compañía que los seres humanos necesitan para atravesarlo sin romperse. Pero hay algo en la especificidad de esta situación que va más allá de la soledad ordinaria. La celda de concreto. El aislamiento de 23 horas. El pedazo de cielo. La ranura de la comida. Y la noticia del padre. Todo en el mismo espacio. Todo sin salida. El legado del Mencho. Esa es la frase que en ciertos contextos se pronuncia con una mezcla de respeto y miedo. El hombre que construyó el CJNG. El hombre que durante años fue el nombre más buscado del narco mexicano. El hombre que creó una estructura de terror y de poder que redefinió el mapa del crimen organizado en México. Ese es el legado que los libros y los corridos van a registrar. Pero hay otro legado. Uno que los corridos no van a cantar. Uno que los libros van a mencionar en los márgenes, si es que lo mencionan. Un hijo en una celda de concreto en Colorado. Una familia desintegrada. Un trono vacío que nadie heredó porque el heredero estaba enterrado en vida antes de que la herencia estuviera lista para ser entregada. Un niño nacido con ciudadanía estadounidense que podría haber tenido cualquier otra vida y que en cambio tiene esto. Ese es también el legado del Mencho. Y ese legado ya no puede ser deshecho. Ya no puede ser modificado. Ya está completo en su devastación. Rubén Oseguera González va a estar en el ADX Florense mientras su cuerpo aguante. Cuando tenga 40. Cuando tenga 50. Cuando tenga 60. Cuando sea un hombre viejo, si llega a serlo, en esa misma cama de concreto mirando ese mismo pedazo de cielo. Las noticias del mundo van a seguir llegando de la manera que llegan en ese lugar. Fragmentadas. Tardías. Sin el contexto que les daría el acceso real al mundo exterior. Las noticias sobre el CJNG van a seguir llegando. Sobre los sucesores que se disputan lo que quedó. Sobre los operativos que siguen desmantelando lo que su padre construyó. Sobre la familia que en distintos grados y de distintas maneras sigue pagando el precio de lo que fue. Su madre. Sus hermanos. Los que todavía quedan en un mundo que ya no tiene el centro que lo organizaba. Y él en Colorado. Solo. Con el concreto. Con la ranura. Con el pedazo de cielo. Con la noticia que ya no puede cambiar. Con la certeza de que el plan que su padre diseñó para él, el plan del heredero perfecto del imperio perfecto, terminó exactamente así. En una celda. Solo. Sin haber heredado nada. Hay una última ironía en esta historia que tiene la frialdad de las cosas que son ciertas sin que nadie las haya planeado. La ciudadanía estadounidense que el Mencho le dio a su hijo al nacer en California. El gesto que podría haber sido la apertura hacia cualquier otra vida. La puerta que en otro mundo, con otras decisiones, habría llevado a cualquier otro destino. Esa ciudadanía fue lo que hizo posible la extradición sin los obstáculos que en otros casos habrían existido. Fue lo que simplificó el proceso de entregarlo a un sistema que no tenía las mismas vulnerabilidades que el mexicano. Fue parte de la cadena de consecuencias que lo llevó a la ADX Florense.
El regalo del Padre se convirtió en parte de la condena. No hay manera de escribir eso sin que duela. No porque merezca compasión que supere la que merecen sus víctimas. No porque la tragedia de su historia borre la tragedia que él ayudó a crear en la vida de otras personas. Sino porque es verdad. Y la verdad de eso tiene un peso que no se puede ignorar. Un niño nació en California. Su padre decidió su destino a los 14 años. Y ahora ese hombre está en Colorado, en concreto, mirando un pedazo de cielo, procesando la muerte del hombre que lo creó. Que lo destruyó y que se fue antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada de lo que probablemente había entre ellos. El heredero perfecto del CJNG. Enterrado en vida. Sin haber heredado nada.